Hola Santo, hola. Hola, ¿cómo están? Estuviste ¿Cómo súper rápido, estás, no tuve tiempo Iconito? ni. Estuviste súper rápido, no tuve ni tiempo de presentar el ciclo. ¿En serio? Bueno, Adelante. bueno, bienvenidos a Perspectiva Joven. Yo soy Facundo Gómez Morillas, coordinador de marketing. Estamos acá con Antonia Abogado, que es profesora de Derecho Comercial y Bancario, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. De las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Eh, bueno, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, un gusto y gracias por invitarme. Creo que Gracias a esta es vos por sumarte. mi segundo vivo. Gracias a vos por sumarte. Bueno, no sé si querés comenzar dándonos tu opinión o tu experiencia trabajando en el liberalismo, con gente liberal, digamos, con jóvenes liberales. Sí, bueno, yo la verdad que empecé aproximadamente en el 2013, sí, con Estudiantes por la Libertad. Ahí es donde me inicié, digamos, en todo este tema del activismo y en divulgar las ideas de la libertad. Empecé como coordinadora, digamos, de ayudante, después postulé para ser coordinadora local. Estuve ahí hasta que dejé la facultad, obviamente como ya dejé de ser estudiante, entonces pasé a ser alumni, pero de igual manera seguí en el activismo colaborando con otras fundaciones, ¿verdad? Que trabajan acá dentro de lo que es difundir las ideas de la libertad y defender los principios y nada, ahora más que nada me encuentro siendo colaboradora de esas fundaciones. O sea, cada No, vez nos que querés haya un contar un poco. evento. Sí, igual nuestro escenario acá es bastante pequeño, ¿verdad? O sea, no estamos, son Sí, pocas las fundaciones, pero por suerte han ido surgiendo algunas en los últimos años, o sea, que es bueno, eso es bueno, ¿verdad? Porque se puede acaparar un poco más de espacio también y llegar a más personas, que es lo fundamental. sí. No, la verdad que yo personalmente los que conozco de Paraguay, los grandes referentes, digamos, son el doctor Pavón y el profesor Rabino, digamos, Feri. Sí, no, el Que, doctor Pavón es un viejo soldado, digamos, ya hace años que está en esto, incluso escribiendo en los diarios y más que nada también como catedrático, como académico, difundiendo lo más que pueda, ¿verdad? Todo. Es un gran referente y también nos ha ayudado muchísimo a todos porque siempre está él predispuesto ante cualquier situación ahí para ayudarnos a quienes estamos también emprendiendo esa lucha en la difusión de las ideas. ahí está. Bueno, ya que mencionaste la discusión de las ideas, vos como profesora, digamos, solés ver, digamos, las inclinaciones políticas de tus alumnos, cómo se ve, digamos, el panorama en ese sentido. Sí, eh, bueno, básicamente lo que trato es de, de difundir un poco cada vez que puedo, ¿verdad? Meter un poco dentro de la malla curricular o cada vez que estoy dando las clases. Y, y realmente como que no se conoce mucho. De repente ciertas ideas como que la gente escucha y le parece hasta descabellada, pero creo que es más que nada porque no se lleva o no es tan normal este tipo de debates, ¿verdad? Como que no se cuestiona de repente muchas cosas. Sobre todo en las universidades como en las que yo estoy, que son nacionales, que dependen básicamente del Estado y que está todo como que muy estructurado y también ya se traen tradiciones ya de muchos años, ¿verdad? En la facultad donde yo estoy, al menos uno de los partidos políticos grandes de acá tiene bastantes raíces, entonces como está muy partidizado un poco. Así que no hay como que lugares o al menos espacios para el debate abierto y al menos discusión de ideas. Es poco lo Ujú. que, al menos la influencia que se puede llegar a tener en esa facultad. O sea, comparable casi como derecho UBA, que está un poco tomada así por cierto sector, pero y básicamente también aquí es parecido. Pero ahí, digamos, es el Partido Colorado que tiene mucha influencia o... Exacto, sí. Sí.
Realmente a la facultad le llaman luego como una seccional del partido, ¿verdad? Porque es el partido que tiene mayor influencia dentro, ¿verdad? De lo que es el gremialismo estudiantil. Es como que es un inicio para los que posteriormente piensan hacer carrera política. Es como que tienen muy metido en la cabeza que tienen que empezar haciendo gremialismo desde ahí, ¿verdad? Desde esas bases. Y es como que eh, mucho de fomentar viejas prácticas y malas prácticas, ¿verdad? Que acompañan la historia de los partidos hasta hoy en día en cuanto a política. Entonces, como que no existen esos espacios así de debates libres, digamos, donde Mm. uno pueda llegar y donde existan grupos así como Estudiantes por la Libertad, que en otros países sí tuvo mucho éxito, incluso tienen muchísimos coordinadores, incluso acá no llegó a aprender tanto. O sea, es como que poco, yo creo. ¿Crees que le afecta, digamos, un poco justamente en la carrera de abogacía el hecho de no tener espacio de debate libre, digamos? Totalmente, totalmente. Yo creo que es como que es fundamental que se fomente de cierta forma eso, pero al carecer de eso es como que no existe otro panorama a mostrar, ¿verdad? Entonces, es como que la mayoría de los que están ahí solamente aspiran a acceder a un cargo público, acceder a un puesto político, cuestiones como esas, como que ser muy condescendientes con el grupo político que está a cargo en el poder. Entonces, como que no cumple ese rol que históricamente sí desempeñó en la Facultad de Derecho, que era justamente de ser crítico de de la realidad política, crítico del gobierno, crítico de los abusos de poder, del abuso de derechos, de la falta de reconocimiento de derechos, más todavía en época de la dictadura, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces yo creo que como que se perdió eso y hoy en día es como que no hace justamente o no cumple ese rol del alumnado crítico y sucedió justamente más o menos, se dio eso a relucir. Hace unos años cuando hubo, o al menos se destapó un caso muy grande de corrupción dentro de la universidad, como que todas las demás facultades se pusieron, se pararon, fueron así semanas seguidas de manifestaciones y lucha de parte del estudiantado en general para conseguir ciertos cambios y tanto en el reglamento, entre otras cuestiones, que la justicia, que la fiscalía, entre otros entes competentes se hagan cargo de eso. Sin embargo, la Facultad de Derecho estuvo un poco ajena o distante de eso, eran muy pocos. Y ahí te das cuenta de cómo hace falta ese espacio de debate y de desarrollar ese sentido de pensamiento crítico para que se cumpla la función, porque en teoría es una institución muy importante. El tema de la defensa de las leyes como sociedad es una institución a defender. Pero si justamente quienes están a cargo de eso, o al menos los que piensan eventualmente desempeñarse como defensores de las libertades o de los derechos de las personas, es como que estén ausentes o agentes ausentes de ese debate, yo creo que afecta un poco justamente al desarrollo de las ideas, ¿verdad? Sí, la verdad, una parte íntegra de la formación de un estudiante de derecho es Claro, esa, así que es difícil. sí. Bueno, cambiando el tema con lo que segundo teníamos planeado, no sé qué nos querés contar de feminismo liberal, que como te dije, es un tema Sí, del que mucho no se habla en este ciclo. sí, realmente el feminismo liberal fue como una suerte, encontré ahí como una salida a combinar, ¿verdad? Dos luchas que me interesaban, que era justamente la defensa de las ideas de la libertad y también el feminismo, ¿verdad? Y yo creo que si analizamos un poco la historia, es hora, ¿verdad?, de que nosotros también como liberales empecemos a justamente abordar este tipo de debates y a desmarcarnos de ellos para, para empezar justamente no solamente a resaltar la historia que tiene, porque si si miramos más allá y miramos en el pasado, vamos a darnos cuenta de que básicamente las bases de ese feminismo o el feminismo, ya sea en forma genérica,
se dieron justamente influenciados por los principios liberales. Es más, la primera ola del feminismo está conformado por personas o por mujeres netamente que abrazaban los principios liberales que hoy en día nosotros defendemos, ¿verdad? Entonces, y lo que estamos tratando de hacer acá con un grupo de amigas también, y algunas fundaciones como la Nauman y la Fundación Gustavo González, es dar un poco más de difusión a lo que es y digamos de qué se trata el feminismo liberal. Empezamos este año con un curso que se trataba justamente de eso, abordamos ese tema y estuvieron bastante interesadas, además las participantes. También estamos trabajando con un proyecto, ¿verdad?, que implica difundir a través de la creación de videos todo lo que es resaltar la historia de esas mujeres que en algún momento de la historia se embanderaron, ¿verdad?, en la defensa de los principios liberales y en la reivindicación de los derechos, del reconocimiento de las mujeres en cuanto a la igualdad formal, ¿verdad? Entonces es más que nada dar eso y también empezar a como que a pisar en un terreno que en la actualidad es como que está un poco ocupado, digamos, por otros sectores o por otras ideologías. Entonces como que empezar también nosotros a dar esa lucha en ese ámbito, ¿verdad? Y no y tratar de recuperar lo que históricamente ha sido nuestra lucha, ¿verdad?, como liberales en cuanto a la defensa del reconocimiento de la libertad de todas las personas, incluyendo las mujeres, entre Sí, otros grupos, ¿verdad? hay muchos liberales que consideran, digamos, que el feminismo liberal y el liberalismo ya básicamente son la misma cosa. Así que, de tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son las diferencias que tendrá el feminismo liberal con el liberalismo clásico, digamos, normal? ¿Qué luchas tendría diferentes? Y yo creo que más que nada, que ninguna lucha sería, o sea, que no es diferente y justamente tampoco creo que se contrapone el hecho de utilizar el término en sí, ¿verdad? Porque justamente lo que el liberalismo en términos genéricos busca es el reconocimiento de las libertades de todos los individuos, ¿verdad? Y ahí es donde entra. Es más que nada, yo creo que como estaba diciendo anteriormente, de volver a pisar terreno de ganar protagonismo en un terreno que ha sido abandonado por muchos años por el liberalismo o por los liberales en general, entonces como que ha sido ocupado por otro tipo de ideologías que son de repente se contraponen con lo que nosotros defendemos, ¿verdad? Entonces yo creo que es más que nada para darle un poco de relevancia y empezar a recuperar ese terreno perdido. Eh, no creo que se contraponga con lo que busca o con el objetivo final del liberalismo en términos genéricos, pero tampoco creo que al menos tampoco creo que esté mal, que se trate un poco de orientar y darle un poco de especificidad a esa lucha, ¿verdad? Porque es como que es necesario también empezar a abordar nuevamente estos temas y tratar de como que sentar un poco postura sobre cuestiones actuales que, digamos, durante un tiempo se dejó de lado, ¿verdad? Y empezar a recobrar y darle otra vez la característica que tenían sus inicios, ¿verdad? A ciertas luchas que hoy en día reivindican ciertos grupos feministas, ¿verdad? Más que nada para dar digamos, esa confrontación en ese espacio y no, ¿Hola? ¿Se cortó, creo? sí, no, y yo creo que eso, o sea, no se contrapondría y tampoco creo que haya una diferencia muy marcada porque finalmente el objetivo es el mismo, sino es el reconocimiento de las libertades de todos los individuos y obviamente dentro de ese grupo entran también las mujeres. Mm. Sí, es una buena definición, digamos. Acá, Sí, bueno, la verdad tenemos un conflicto constante. En las últimas grandes peleas fueron por la lucha del aborto, que creo que fue claro. encima en Argentina la chispa de Latinoamérica. Y, por ejemplo, hoy salió otro problema de que fue que el gobierno comenzó a reconocer el trabajo sexual
como trabajo. Y salieron, digamos, las feministas más radicales a decir que eso era, bueno, explotación de la mujer y después los liberales y tal. Claro, es como Ahí, por que... ejemplo, no, ahí, por ejemplo, ¿qué pensarías sobre esas temáticas? Y en particular yo creo que, no sé, en cuanto a las luchas, justamente lo que estábamos diciendo, nosotros, o sea, el liberalismo en términos generales, digamos, se desmarcó tanto del feminismo que justamente como que fue tomado, esa bandera fue tomada por otro tipo, por otros grupos, ¿verdad? Un poco con ideales un poco contrapuestos a los nuestros, entonces hoy en día tenemos mujeres que reclaman más asistencialismo estatal en vez de mayor libertad y responsabilidad individual para ellas mismas, ¿verdad? Y en cuanto al tema de la despenalización del aborto, entre otras cuestiones, la verdad que es un debate que ha sido bastante controversial mismo en la esfera liberal, ¿verdad? Y en cuanto al reconocimiento del trabajo también, incluso ahí te das cuenta de cómo ellas, generalmente ese grupo de feministas es como que quieren ellas agarrar la posta de lo que sería la jerarquía y decidir ellas por, o sea, es como que no ven a la mujer en sí como un individuo capaz de asumir y, digamos, las riendas de su propia vida y la responsabilidad y la consecuencia de ello. Es como que ellos quieren o ellas quieren que una norma sea extensiva a todas y que regir la vida de todas de una misma manera, ¿verdad? Incluso en el tema de las trabajadoras sexuales, muchas de las feministas de izquierda es como que desmeritan eso o de cierta manera, no sé si decirlo, es como que lo rechazan porque dicen que de cierta forma es como que prestarse a un sistema a la mujer Uy, se cortó, bueno. ahí como, sí, ahí. Sí, ahí Eh, volvió. o sea, es como que quieren básicamente arreglar la vida de todas, ¿verdad? Y es justamente lo que el feminismo liberal defiende, ¿verdad? Porque, o sea, el individuo debería decidir por su propia vida, perdón. Y si esas mujeres prefieren, ¿verdad?, dedicarse a eso, pues que lo hagan, ¿verdad?, con toda la responsabilidad que ello implica. Eh, y es lo que el feminismo liberal justamente defiende, que todas las mujeres sean capaces de ser libres por sí mismas y que no tengan que responder. Incluso ese grupo de feministas no tienen por qué decidir lo que yo quiero o no quiero para mi vida. O lo mismo cuando cuestionan el hecho de si una mujer quiere, prefiere o libre y conscientemente decide quedarse y ser ama de casa y criar a sus hijos. O sea, bastante criticada por grupos de izquierda, ¿verdad? Por feministas de izquierda. O sea, es como que no son coherentes de repente si piden libertad para todas, pero es como que si vos no te comportás de la manera en que yo creo que deberías comportarte, entonces estás en contra o sos una alienada o cuestiones como esas, ¿verdad? Como que no son capaces de respetar también la opinión y la decisión de cada uno. Claro, Sí, creo que están diciendo algo en el chat. Ah, sí, sí. que son abolicionistas, feministas, izquierda, que no pueden ejercer sexo o dinero porque es opresión. Sí, Sí, básicamente. básicamente, y sí, por eso es como que no le dejan. Es lo mismo cuando te dicen que está bien que seas libre, pero no si vas a ser parte de un sistema capitalista opresor, entonces es como que al final, no sé, básicamente reclaman mayor asistencialismo que libertad realmente, ¿verdad? Sí. Sí, hace poco creo que hubo un debate muy interesante sobre eso de Gloria Álvarez con María Martí y unas chicas que eran de Sí, izquierdas sí, también, sí, que justamente, lo sí, organizó Sleep. sí. Y es por eso que nosotros decimos que, o sea, al menos yo creo que el liberalismo debe empezar a eh, retomar ese tipo de debates, porque, como decía alguna vez comentando con las amigas, si realmente no nos hubiésemos desmarcado históricamente de eso, tal vez hoy tendrías en las calles más mujeres reclamando por mayor libertad y no sé, y derecho al reconocimiento de la propiedad privada y defensa de libertad de empresa, entre otras cuestiones,
antes que mayor asistencialismo estatal, ¿verdad? O sea, creo que en parte también es un poco porque los principios liberales que han servido de base al feminismo en sus orígenes se desmarcó un poco durante todos estos años, entonces como que fue tomado y hoy en día el grupo mayoritario ha sido influenciado por otro tipo de ideología, ¿verdad? Entonces hoy tenés gente que te reclama mayor asistencialismo, intervencionismo del Estado a otras cuestiones, ¿verdad? A que las mujeres puedan Sí, emprender, a que tengan facilidad, menor burocracia para, no sé, para ciertas cuestiones, libertad de empresa, entre cupos otras de cosas. género. Exacto, por eso. O sea, yo creo que por eso justamente es importante empezar a ganar otra vez terreno en este tipo de, digamos, de áreas, Sí, como el sí que feminismo. O, sí, como decía Gloria también, Gloria Álvarez, ¿verdad? Que el tema del ambientalismo liberal, ecologismo liberal, entre otras cuestiones que sabemos que en términos genéricos el liberalismo está a favor de todo eso, pero es como que empezar nomás a darle como que mayor especificidad para actuar en ese tipo de terrenos, ¿verdad? O en esas áreas. No creo sí, es que un sea tema de una enfoque. manera de contraponerse, sí. Bueno, ya que nos pusimos tocando un tema un poco político, tercer tema que habíamos dicho que podíamos hablar era, bueno, la opinión que tienen en Paraguay, las noticias que tienen de Argentina. ¿Qué les llega del peronismo? ¿Qué les llega del kirchnerismo de los K? Bueno, yo creo que eh, tristemente, ¿verdad? La mayoría, o al menos muchos de los paraguayos, es como que tienen una suerte de relación romántica con el peronismo, ¿verdad? Porque es como que muchos de ellos, hubo una época en la historia del país, ¿verdad? Donde muchos paraguayos fueron a la Argentina. Entonces es como que envidian eso, es como que dicen, ¿cómo en la Argentina tenemos salud gratis, luz, energía eléctrica, etcétera? Entre otras cuestiones del asistencialismo estatal que evidentemente no se dan cuenta que existen miles de otros argentinos que están hasta acá pagando impuestos para poder soportar ese tipo de peso, ¿verdad? Entonces, como que no sé si hay una crítica muy abierta a eso. De repente así, algunos que otros grupos, pero en términos generales es como que hay una suerte de admiración a ese lado, tristemente, ¿verdad? Por eso repito. Pero en parte, creo, y sobre todo más en las personas, o al menos en las ciudades que son un poco aledañas o fronterizas a la Argentina. ¿Por qué? Porque el paraguayo, evidentemente acá nosotros tenemos un sistema de salud, tanto público como privado, nefasto, entre otras cuestiones. Entonces, como que el paraguayo que hace, lo que viene al menos en las fronteras, cruza al lado argentino, se atiende allí, manda a su hijo a los colegios de allí, entre otras cuestiones. Entonces, como que ven, ah, es gratis, claro, porque ellos evidentemente no están pagando impuestos en ese lugar, entonces no saben la carga real de eso. Sí, es verdad, creo que había una estadística de que no solo los paraguayos, sino que la mayoría de los inmigrantes de Argentina no pagan impuestos y trabajan en enero, porque, bueno, es lo que conseguían, tenemos un alto nivel de informalidad y también era que les resultaba Claro, más fácil. claro, claro. Pero sí, no sé si en un momento estuvo también una crítica bastante generalizada o extensiva en cuanto a Cristina y cuando estaba acá en el poder Fernando Lugo, que era como que de la misma línea de Cristina, entre otras cuestiones. A ver, acá hay una pregunta y después seguimos hablando un poco, Cristina. ¿El Dale. estatismo de Paraguay es peor o mejor que el argentino, desde tu punto de vista? Y no sé si decirlo mejor, pero es menos peor que la Argentina, Menos ciertamente. dañino. Sí. Sí. Es que yo Bueno, creo que nosotros en algo tenemos que agradecerle al Estado acá, es que es tan ineficiente hasta en lo que tiene que hacer, que es tipo ponerle controlar, entre otras cuestiones, que eso ha hecho que Paraguay se mantenga de cierta manera, cierta estabilidad económica, a diferencia de los países vecinos durante estos años, ¿verdad? Porque el Estado, digamos, o sea, bueno, en estos 2 últimos años aproximadamente sí, es como que ha
empezado una campaña un poco más fuerte en cuanto a formalización, pago de impuestos, entre otras cuestiones. Pero anterior a eso, es como que es tan ineficiente en todo, en controlar, y también tan flexo en cuanto a trámite burocrático, y la corrupción es tan grande que es como que todo se consigue fácil, en un tipo coimeando, entre otras cuestiones. Entonces, tan corrupto, tan ineficiente, que eso ha permitido, y entonces por ende no tiene tanta intervención. Entonces, como que eso ha permitido que se mantenga cierta estabilidad y hasta un crecimiento un poco sostenido en estos últimos años, si hablamos a nivel país, ¿verdad? Ujú. Por eso te digo que es menos peor, totalmente. Sí, sí, la verdad, bueno, yo también pienso lo mismo, pero porque para mí es un desastre lo que estamos viendo acá, así que cada vez peor. Sí. Bueno, estabas nombrando Cristina. Sé que Cristina en un tiempo tuvo un escándalo de que tuvo, no sé si llegó a tener un hotel o habitaciones o algo de Paraguay, que tenía empleados ahí. Eh, no sé si sabes eso, ¿te acordás? No, Si no llegó estoy al noticia. tanto. No estoy al ¿No tanto, llegó? pero no No. me sorprendería porque acá realmente es como que el paraíso, es como que un paraíso fiscal para mucha gente en cuanto a lavado y ocultar dinero, entre otras cuestiones, sobre todo para gente que está en el gobierno, ¿verdad? Bueno, no sé si quieres sumar algo más, si hay alguna otra pregunta. Acá Ana Paola nos dice edificio Palacio de los Patos. Ah, capaz que era ahí Probablemente donde ese es Cristina. un edificio nuevo bastante grande que capaz ha de ser eso. Sinceramente no estoy al tanto, así que no querría ahondar en eso, ¿verdad? Mm. Bueno, ahí nos dio una mano Ana. Sí, Oh, ya te digo, no sé si quieres agregar algo más. Cualquier no tema sé que te si hay guste. alguna otra pregunta. Y nada, yo creo que más que nada, o sea, primero felicitarle al el trabajo que hace el Club de la Libertad. Compartí con varios no sé si usted le dicen becarios, o al menos de los jóvenes que forman parte del club, Sí, que vienen de intercambios, actividades o eventos que solemos organizar acá. Y nada, felicitarles porque ustedes son, la verdad que están bastante activos en cuanto a esto, y es lo que se necesita para dar pelea, ¿verdad? Porque si estamos nada más en cuatro paredes hablando siempre entre nosotros de los mismos temas, va a ser muy difícil. Dice acá, y las acá juventudes hay de una Paraguay pregunta. se movilizan, y yo creo que no, son bastante apáticos, al menos como que culturalmente o sea, se dice en guaraní que el paraguayo es cowa, o sea, que es un poco tímido de encarar, de enfrentar la autoridad, de plantarse, de debatir, de alzar la mano, de cuestionar. Y eso yo creo que son vestigios así de años de gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Que están muy enraizados en nuestra cultura, de el temor reverencial al que está tipo enfrente, o que ostenta tal vez cierto cargo superior a uno. Entonces, lastimosamente no. O sea, hay pequeños grupos, ¿verdad?, que de repente se paran y reclaman ciertas otras cosas, pero no a nivel general, no está demasiado No generalizado está este decido. organizado. Como que sí, y también poco organizado. Es como que la juventud es bastante apática en ese sentido. Mismo Mm. en la sociedad en general, luego, o sea, no sería solamente culpar a los jóvenes, sino que yo creo que es una cuestión cultural. Sí, bueno, eso es algo. En pocas ocasiones yo creo que es como que el pueblo se ha plantado, y bueno, ahí fuimos noticia mundial, ya que se quemó el Congreso y toda la cuestión, y que fue noticia a nivel ¿Eso de mundial. cuándo fue? ¿2 años por ahí? ¿Un año? Eh, sí, 3 años, hace 3 años. 3 años. Sí, en realidad el tema de la organización también tiene que ver mucho en el liberalismo. Por ejemplo, ahora Claro, en Estados Unidos, los Antifa y todo eso es algo que vos nunca vas a ver de un movimiento liberal, no se mueven los liberales. No sé por qué. claro. Acá, ¿Qué libros recomendás? y yo creo que así tipo, para empezar, ahora yo creo que la gente que no leyó Orwell, es muy importante que lo lean, porque es como que estamos viviendo una época en la que yo no sé si tan fácilmente se van a flexibilizar ciertas medidas intervencionistas del Estado. Entonces
Yo creo que hace una especificación ahí para conocer sobre el feminismo liberal. Sí, igual, Bueno, seguir recomendando cualquiera, eso sí, sirve. igual Afrodita Desenmascarada, que el libro de María Blanco, que se encuentra así súper fácil, es un libro genial porque es súper, es como que está en un lenguaje demasiado ameno y justamente toca temas de debates muy contemporáneos, como justamente el tema del trabajo sexual, el tema del tema de la despenalización del aborto, entre otros debates que se han dado en distintos países, que son contemporáneos. Está genial el libro de ella, hay que leerlo. El libro de John Stuart Mill, que para mí es como que así como una Biblia para el feminismo liberal, porque fue de la época justamente del siglo XIX, entre otras cuestiones en la que él apoyó la lucha de su mujer, que es el tema de la esclavitud de la mujer, se llama el libro, ¿verdad? Eh, y que muchas veces lo recordamos a John Stuart Mill solamente por el aporte económico, o al menos su trabajo en el sector económico, pero él escribió este libro y era feminista. O sea, él apoyaba abiertamente la lucha, el derecho del voto y la lucha que pues, su mujer o su esposa era una activista feminista, y él apoyaba su lucha y escribió este libro, que era La esclavitud de la mujer. Mira, ese, Es un, ese no sí, conocía, la verdad. es Estaría un para buscarlo, libro spoilerlo. cortito que lo van a terminar en máximo 3 días. Queda Y es recomendación para el ciclo de lectura del club. sí, deberían. Es súper cortito. Lo van a terminar. Y después, otro libro que también leí que fue muy bueno es ¿Quién robó el feminismo? De Christina Sommers, que es una escritora norteamericana. Y esta, por ejemplo, justamente habla de cómo el liberalismo se enmarcó tanto que terminaron robándonos, digamos, la lucha feminista o lo que se consiguió, la reivindicación de la mujer, de los derechos de mujer, que en parte fue influenciado por los principios liberales. Eso también es un libro muy bueno, de cómo hoy en día, básicamente, si uno dice feminista o feminismo, la gente inmediatamente lo asocia con sectores de izquierda. Bueno, y ahora ya estamos hablando de A ver, ¿tienen recomendaciones. izquierda ¿Qué anarquistas? hay uno punto ahí? No, no Ah, se tenemos. sentó. No, de hecho Bueno, que acá no, no tenemos izquierdas anarquistas acá. Acá como que no hay así como que una de ningún sector, ni siquiera de la izquierda, o sea, no es no tanta presencia tampoco. Ni los comunistas, ni los, o sea, están ahí, pero es como que, no sé, la sociedad es como que muy conservadora o nacionalista, más bien, yo diría, que está como que mm, sí, muy real se nota un poco todavía ese el tipo de cosas. paraguayo. Sí, No yo quiero creo, ser xenofóbico, pero se y nota un poco más claro, conservador. claro, pero para bien o para mal, eso ha llevado, por ejemplo, a que se rechacen, no sé, por ejemplo, se rechazó la ley de paridad, que en otros países generaban debates, pero así de horas y de días y con marchas, entre otras cuestiones. Acá, no sé, el Senado le modificó, nada, se rechazó. Eh, y eso en parte es justamente, como te decía, ese vestigio de años dictatoriales, ¿verdad? En el que el paraguayo nunca cuestionó nada, en que cualquier cosa que sea ajena al gobierno es como que de izquierda o zurdo, por decirlo de una manera peyorativa, ¿verdad? Entonces como que eso está muy enraizado. No tenemos realmente, sí, si bien hay grupos de izquierda, incluso hay partidos políticos que defienden un poco la línea de izquierda, incluso que decía a nivel internacional, no tiene tanta presencia o tanta fuerza como sí lo tiene, por ejemplo, en Argentina, o como se ve en otros países, ¿verdad? Como mencionaba de Antifa, entre otras cuestiones, realmente acá no tenemos. Bueno, para ir cerrando, no sé si querés contar un poco tres referentes que puedas nombrar, referentes tuyos que te hayan influenciado. Bueno, yo digo que, o sea, siempre como que tuve cierta como tendencia a los principios liberales, pero sí, yo dije, bueno, a partir de hoy fue cuando leí La rebelión de Atlas de Ayn Rand,
Fue cuando tenía 18 años aproximadamente, así que Ayn Rand, si bien no me declaro objetivista ni así, digamos, abiertamente, pero sí Ayn Rand ha influenciado mucho en mí y en lo que yo pienso. También John Locke, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho su obra y es como que, como, no sé si porque está un poco ligado al ámbito del derecho, que es lo que yo seguí, ¿verdad? Pero sí, también él, y por supuesto Hayek. Hayek y no quiero dejar de mencionar también La Ley de Bastiat, porque ese librito también me ayudó muchísimo cuando era estudiante de derecho. Es como que, no sé, no es algo usual que uno pueda aprender en las aulas, pero que sí me ayudó bastante y yo creo que incluso hasta hoy día, ¿verdad? Sí, es como el faro moral, digamos, de los liberales, la ley de Sí, Bastián. sí, exacto. Bueno, te agradezco mucho, Antonia, por habernos acompañado, por animarte a esta entrevista, digamos, al vivo. Y siempre el Club de Libertad te va a estar recibiendo. Ojalá se levante la cuarentena y podamos volver a ir Sí, becarios a Paraguay. sí, a intercambiar. Tengo una deuda pendiente con el Club de la Libertad, que es irme al evento este anual que organizan. Creo que es cerca Al Congreso. de noviembre por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Igual Sí, ya veo que ahora hay, no sé si esto es público conocimiento, pero ya veo que encima lo están queriendo hacer virtual ahora. Así que y sí. vamos a ver qué Bueno, pasa. esperemos que pronto entonces como que se reanuden y se reabran las fronteras para poder intercambiar nuevamente y compartir actividades. Y gracias por Bueno, la sí, ojalá. invitación y nada, me parece genial que estén generando contenido, aprovechando justamente esta época en la que la gente y llegar a más personas, ¿verdad? Y sobre todo porque tiene bastante presencia en las redes sociales, que es la mejor manera de llegar a los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Así que nada, Sí, de a gracias poco. y gracias a vos también por contactarme, al Club de la Libertad, a Alberto, que también le conozco, y nada, felicitarles trabajo y desearles éxitos para las actividades que se vienen. Bueno, muchas gracias, Antonia. Nos vemos. Dale, gracias a las personas también que se unieron al vivo. Mira que me tocó una difícil porque vine después de María Martí. O sea, mi entrevista venía después Sí, de la de María Martí. fue pesado. A la perspectiva joven a ese tipo le matábamos un poquito. No, sí, pero imagínate venir después de tipo, de una persona a quien admiro y respeto bastante, o sea, todo el trabajo que están haciendo. Así que, nada, un saludo a todos y gracias por unirse. Hasta luego. Hasta luego.